iniciar entonces el tema número 2, que es conceptos básicos de electricidad. ¿Ya? Entonces son 10 subtítulos y vamos a ver cada uno de ellos. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar entonces con el primer subtítulo, que es el átomo y sus partículas. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿a qué llamamos átomo? Fíjense, se llama átomo a la partícula más pequeña que un elemento puede ser dividido sin perder sus propiedades químicas. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se conoce como el átomo. Es la partícula más pequeña de la materia. Tengo aquí una manzana, lo puedo dividir en 2, en 4, en 8, y así sucesivamente hasta obtener la parte más pequeña que se llama el átomo. Fíjense aquí, ¿no es cierto? El átomo es de esta forma, ¿no? De una forma microscópica, que tienen estos elementos que se llaman partículas subatómicas. Bueno, resumiendo, entonces el átomo es la parte más pequeña de la materia. ¿Alguna pregunta sobre el átomo? Bueno, ya sabemos entonces qué es el átomo. Ahora vamos a ver las características que tiene ¿ya? Cualquier átomo está formado siempre por 3 partículas subatómicas y esas 3 partículas se llama electrón, que son estos puntos negros que se ve aquí y tiene carga negativa. Después tengo el protón, que son esos puntos que están medio naranjados en el centro, en el núcleo, que tienen carga positiva. Y el neutrón, que también está en el núcleo y, y no tienen carga eléctrica. Entonces, esas son las 3 partículas que cuenta cualquier tipo de átomo. ¿Ya? Los electrones de un átomo no están quietos, están en constante movimiento, como se ve en esta figura, ¿no? Aquí en esta figura se ve que los electrones, fíjense, están girando alrededor del núcleo del átomo. Entonces los electrones no están quietos, están girando alrededor de su núcleo. Y estas son las características eléctricas principales de las partículas subatómicas. Fíjense, ¿no es cierto? El protón se caracteriza por tener carga positiva y el neutrón tiene carga negativa, ¿no? Como se ve ahí, ¿no? Entonces, ambos tienen el mismo valor de carga. Fíjense, tanto el protón como el electrón tienen la misma carga eléctrica. ¿Dónde se diferencia? En que una carga es positiva y la otra carga es negativa. Ahí está la diferencia, ¿no? Entonces, en que el uno tiene carga positiva y el otro tiene carga negativa. El protón que está en el núcleo tiene carga positiva y el electrón tiene carga negativa. Esa es la diferencia entre el protón y el electrón. Bueno, entonces ya hicimos lo esencial de lo que es un átomo. Ahora vamos a ver cómo son las cargas eléctricas. Bueno, vamos a ver entonces ahora las cargas eléctricas. Inicialmente, fíjense, en los átomos tienen carga eléctrica neutra, es decir, que tienen el mismo número de protones que se anula con la carga del mismo número de electrones. Cuando tienen la misma cantidad de protones y electrones, el átomo eléctricamente es neutro. Fíjense en este átomo de aquí, ¿no es cierto? Tiene 3 protones y tiene 3 electrones, por lo tanto, eléctricamente se llama átomo neutro, se llama, ¿no? Porque no tiene carga eléctrica, tiene la misma cantidad de protones y de electrones. Pero un átomo, si un átomo le quitamos un electrón, vamos a obtener ya un ion positivo o anión o carga eléctrica, fíjense. Si a un átomo le quitamos un electrón, ya no es neutro, ya se convierte en ion positivo. En química lo llaman eso anión, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya. ¿Y qué pasa a lo contrario? Si un átomo gana electrones, vamos a obtener carga negativa o ion negativo. Y en química eso se llama catión. Entonces, cuando un átomo pierde electrones, se convierte en carga positiva. Si un átomo gana electrones, se convierte en carga negativa. Gracias a la variación de los electrones en el átomo. ¿Preguntas sobre carga positiva y carga negativa?
Bueno, al existir cargas positivas o negativas va a pasar lo siguiente, fíjense, miren. ¿Ya? Si yo tengo cargas de signos contrarios, positivo y negativo, perdón, si iguales, ¿no es cierto? Hay una fuerza de repulsión. Y si tengo cargas de signos contrarios, hay una fuerza de atracción. Fíjense aquí, tengo 6 átomos, ¿no es cierto? Unos tienen cargas positivas, otros tienen cargas negativas. Voy a ver uno por uno qué cargas tienen cada uno. Este átomo, por ejemplo, ¿qué carga tendrá? ¿Positivo o negativo? Tiene más electrones que protones. ¿Qué carga tiene? Tiene positivo, ¿no es cierto? Esta carga de aquí es negativo. Esto es positivo y positivo, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, ¿entre quiénes va a haber atracción? Hay fuerzas de atracción cuando yo tengo cargas positivas y negativas. En este caso, solamente arriba va a haber una fuerza de atracción entre ambos. Tengo una carga positiva y una carga negativa y una fuerza de atracción entre ambos, ¿no es cierto? Entonces, fíjense en cómo se atraen el positivo con el negativo, ¿no es cierto? Entonces, solamente va a haber fuerza de atracción cuando tengo una carga positiva y una carga negativa. En el resto se van a separar, va a haber una fuerza de rechazo, ¿no? Esa es la ley de Coulomb, que se llama sobre atracción y repulsión de cargas eléctricas. ¿Preguntas sobre atracción y repulsión de cargas eléctricas, jóvenes? Bueno, sigamos entonces con atracción y repulsión de las cargas eléctricas, ¿no? Fíjense en corriente eléctrica. ¿Qué se llama corriente eléctrica? ¿Qué es la corriente eléctrica? Fíjense, se llama corriente eléctrica al movimiento de electrones libres por un conductor, ¿ya? Cuando tengo el movimiento de electrones libres por un conductor, eso se lleva el nombre de corriente eléctrica. Vean esta gráfica de aquí, es un conductor ampliado, ¿no es cierto?, de color café, y fíjense en cómo los electrones más grandes de cada átomo están pasando de un átomo hacia otro átomo, ¿no? Entonces, viendo esa dirección, ¿no es cierto?, eso es lo que se conoce como corriente eléctrica y se está moviendo en esta dirección, ¿no? Eso es corriente eléctrica, entonces el movimiento de electrones libres por un conductor, ¿no es cierto? Se mueven de ¿por qué hay este movimiento de electrones? Para que haya ese movimiento de electrones tiene que ver lo que se llama carga eléctrica negativa y carga eléctrica positiva. Entonces, si yo tengo carga negativa y carga positiva, los electrones se van a mover. En este caso, ¿no es cierto?, se están moviendo en este sentido los electrones. Vienen por aquí, entran, ¿no es cierto?, bueno, en realidad el mismo cable que está agrandado, ¿no? Vienen ahí, ¿cierto? Entran al foco y continúan hasta la carga positiva, ¿no es cierto? Ya, ¿por qué se mueven los electrones? Porque hay carga positiva y negativa, y cuando tengo carga positiva y negativa hay una fuerza de atracción, por eso es que se mueven los electrones, porque gracias a la carga positiva y negativa va a haber circulación de corriente, porque si no tengo carga eléctrica no puede haber corriente, ¿no? Gracias a la carga positiva y negativa circula los electrones, que se llama corriente eléctrica. ¿Preguntas sobre la corriente eléctrica? ¿Alguna pregunta, duda sobre la corriente eléctrica? Bueno, eso entonces es lo que se conoce como corriente eléctrica. ¿Alguna duda? Bueno, entonces todo está claro lo que es corriente eléctrica. Ahora vamos a ver el amperio. ¿Qué es el amperio? El amperio es la unidad con la que se mide la corriente eléctrica.
Ya, la corriente eléctrica es el movimiento de electrones y eso tiene su medida, es el amperio, ¿no es cierto? Para tener la corriente de 1 amperio, yo necesito, fíjense, en 6.250 trillones de electrones juntos que pasan por un conductor en cada segundo. Para tener la corriente de 1 amperio, yo necesito esa cantidad de electrones que vendría a ser esta cantidad de aquí. La definición de corriente eléctrica es movimiento de electrones, pero la unidad de la corriente no es el electrón, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjense, miren, son cantidades muy grandes de electrones que se requiere para obtener la corriente de 1 amperio. Por ejemplo, si yo tengo un foco que consume 2 amperios, quiere decir que por el foco están circulando el doble de esta cantidad de aquí, ¿no es cierto? Sería 12.500 trillones de electrones que pasan por el foco durante cada segundo, ¿no es cierto? Entonces, por eso la corriente no se mide en electrones, se mide en amperios. Como ejemplo, aquí tengo un ejemplo de una calculadora que nosotros usamos a diario, ¿no es cierto? Y fíjense, en esta calculadora, ¿no es cierto?, consume esta cantidad de corriente que es muy baja. Y la pregunta es, ¿cuántos electrones consume? Fíjense, miren, entonces vamos a hacer ese pequeño calculito. Bueno, volviendo al tema entonces, fíjense, una calculadora que consume poca corriente, ¿no es cierto? Una batería de una calculadora, por ejemplo, puede durarle 1 año, 2 años, ¿no es cierto? Así, ¿no? Y fíjense en cómo es la corriente, ¿no? La corriente de una calculadora vendría a ser 6,25 por 10 a la 18, lo multiplico por 0,002 amperios, eso me da esta cantidad. Y eso es 1.250 billones serían, 1.250 billones. Entonces, una calculadora tan pequeña en corriente, en consumo de corriente, es grande en electrones, ¿no? Por eso es que no se mide la corriente en electrones, se mide en amperios, porque mire, imagínense una calculadora que consume 0,002, sería muy grande su valor en electrones. Preguntas sobre los electrones, ¿qué es la corriente eléctrica? Bueno, sigamos entonces con corriente eléctrica. Ahora vamos a ver otras unidades de corriente. La corriente también se mide en kiloamperios. Ya un kiloamperio tiene 1.000 amperios, se mide en miliamperios. Un miliamperio es 0,01 amperios o al revés.
Un amperio equivale a 1000 miliamperios, ¿sí? Bueno, esto es lo más importante, la velocidad. ¿A qué velocidad será que se mueve la corriente? Fíjense, la corriente eléctrica es tan veloz que no podemos huir de ella y eso, debido a eso, representa un peligro, ¿no? ¿Por qué? Porque la velocidad de la corriente es igual a 300.000 kilómetros segundo, o sea que en cuestión de milisegundos, o sea, viaja a gran distancia la corriente, ¿no es cierto? Y gracias a esa velocidad es que suceden, ¿no es cierto?, diferentes accidentes. Voy a mostrarles, por ejemplo, aquí qué pasa a esa velocidad y qué ocasiona la corriente. ¿Ven aquí, no, la pantalla de YouTube, ¿no? ¿Jóvenes? ¿Ven, no? Sí, se ve, se ve. Fíjense, la persona de arriba me van a decir cuántos milisegundos tardó en ocasionarle daño. A ver, miren, va a agarrar la corriente, miren, ve aquí la persona que está de círculo. Por si acaso estoy haciéndolo en cámara lenta, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cuántos milisegundos tardó? ¿Han visto el daño que causó, no? Sí, ingeniero. Ya, entonces, por eso le digo, la corriente es muy rápida. Miren, o sea, cómo en cuestión, más rápido que el juego inclusive, ¿no? O sea, ha pisado un cable, ¿no? De alta tensión y lo voy a hacer ahora en velocidad normal para que vean cómo es en velocidad normal, ¿ya? ¿No? Es normal, fíjense. Ahora vean en velocidad normal, fíjense en qué sucede y vean qué sucede, ¿no? Fíjense, esa es la velocidad normal, miren, pisa un cable. Han visto, ¿no? En cuestión de milisegundos sucedió eso, ¿no? Entonces, es de gran velocidad la corriente y obviamente los efectos que causa a esa velocidad son terribles, ¿no? 300.000 kilómetros segundo, ¿no? Es muy, muy elevada la velocidad de la corriente. ¿Alguna pregunta sobre la velocidad de la corriente? Bueno, sigamos entonces con el siguiente subtítulo. Tipos de corriente eléctrica, ¿ya? Bueno, hay dos tipos de corriente eléctrica que ustedes solamente lo han escuchado, que se llama corriente continua y la otra corriente que se llama corriente alterna. Esas son las dos corrientes que hoy en día utilizamos bastante para todos nuestros equipos o electrodomésticos o cualquier equipo eléctrico, ¿ya? ¿Qué es la corriente continua? Fíjense, la corriente continua, ¿no es cierto?, es aquella en la cual los electrones se mueven en una sola dirección, del polo negativo al polo positivo. Fíjense aquí en la gráfica, es corriente continua, tiene una sola dirección de movimiento, del negativo al positivo. O sea, eso es la corriente continua. O sea, entonces se mueve en una sola dirección y a eso se llama corriente continua. Ya tiene una sola dirección de movimiento del negativo al positivo, ¿ya? La corriente continua se puede obtener por medios químicos como son las pilas y las baterías, ¿ya? Entonces ese es un método de obtener la corriente continua por medios químicos, ¿no es cierto? También se puede obtener por medios mecánicos como lo hace un dínamo, ¿ya? Esa es otra forma de obtener la corriente continua. También se obtiene por medio fotovoltaico, como son los paneles solares, ¿no? Los paneles solares que están de moda generan corriente continua. Bueno, la característica de la corriente continua es que son voltajes muy pequeños, fíjense, sirven para linternas, calculadoras, celulares, ¿no? Y son voltajes muy bajos, ¿no? Y trabajan a 1,5 voltios, 4,5, 9 voltios, ¿no? Son valores bajos de voltaje, ¿no? Que no causan daño al ser humano, este tipo de voltaje, ¿no es cierto? Sí, bueno. ¿Alguna pregunta sobre corriente continua? La otra corriente, la corriente alterna, fíjense. Fíjense aquí la corriente alterna, su nombre dice, ¿no? Cambia de dirección. Constantemente está cambiando de dirección y
los electrones cambian de sentido, ya no se mueven en un solo sentido. Miren aquí, en este generador, por ejemplo, cómo está cambiando de dirección la corriente alterna. Esa es la diferencia entre corriente alterna y corriente continua, que la corriente alterna está cambiando de dirección constantemente en cada instante de tiempo, ¿ya? Entonces, ¿alguna pregunta sobre la corriente alterna y la corriente continua? ¿Alguna consulta? Bueno, entonces ya sabemos qué es la corriente alterna y corriente continua. La corriente alterna obviamente es la que usamos bastante también, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se utiliza para cosas más grandes, ¿no? Fíjense en los aires, los ventiladores, cosas que no podríamos hacerlo funcionar con corriente continua. La característica más importante de la corriente alterna, fíjense, es que el voltaje es 220 voltios y la frecuencia es de 50 Hz. Esa frecuencia que indica 50 Hz me indica que cada segundo la corriente alterna cambia de dirección 50 veces en cada segundo. Entonces esa velocidad de cambio de dirección de corriente no es percibido por el ojo humano. ¿Preguntas sobre corriente continua y corriente alterna? Bueno, ya sabemos entonces qué es corriente continua y qué es corriente alterna, ¿no? No hay dos tipos de corriente y son las más utilizadas, ¿ya? Ahora vamos a ir a lo que es el voltaje o voltaje o tensión. Voltaje no es lo mismo que corriente, por si acaso, ¿no? El voltaje no es lo mismo que corriente, fíjense. El voltaje más bien, gracias al voltaje va a haber corriente eléctrica, porque dice aquí, para que los electrones se muevan por un conductor, ¿no es cierto? Para que la corriente se mueva debe existir una fuerza que los impulse. A esa fuerza se lo llama diferencia de potencial, fuerza electromotriz o más conocido como voltaje. Aquí ya habíamos mencionado, ¿no es cierto? Fíjense en por qué se mueve la corriente eléctrica a través de este conductor y a través del foco, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque aquí hay una carga negativa y una carga positiva. Eso es voltaje, fíjense, ese voltaje. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo saco la pila de este circuito? ¿Qué va a pasar a ver si saco la pila del circuito? ¿Quién me puede decir? ¿Qué va a pasar con el foquito? ¿Qué pasa con el foquito? Jóvenes, ¿qué pasa si yo saco la batería? La pila. Se apaga. Eso. Entonces, gracias al voltaje existe la corriente eléctrica, porque si no hay voltaje, no hay corriente, ¿no? La corriente se mide en amperios y el voltaje en voltios. Ahí está la diferencia entre corriente y voltaje. No sé si tienen una pregunta. O sea, gracias al voltaje va a haber corriente. ¿Preguntas? Bueno, entonces, ¿quiénes generan voltaje? Fíjense en las pilas, baterías, ya está de más explicar quiénes generan voltaje, ¿no? Porque gracias a ello va a haber corriente eléctrica, ¿ya? Bueno, ya vimos entonces dos conceptos importantes, lo que es corriente y voltaje. Eso es muy importante para que sepan qué significa cada uno. ¿Alguna pregunta sobre corriente y voltaje? ¿Preguntas sobre corriente y voltaje? Bueno, entonces ahora vamos a ver otro tipo de voltaje. Ahorita vamos a ver aquí más adelante. Sistemas eléctricos en corriente alterna, fíjense. En corriente alterna hay dos sistemas muy conocidos que ustedes seguramente lo han escuchado, que es el sistema monofásico y el sistema trifásico. El sistema monofásico seguramente ustedes lo han escuchado, ¿no es cierto?
Está formado por dos cables fase neutro, ¿no es cierto? Y la corriente se mueve de esta forma. Mira, aquí vamos a ver cómo se mueve la corriente. Vean cómo se mueve la corriente, ¿no? Entonces, en corriente alterna, la corriente va y viene. Ese punto rojo me representa a la corriente eléctrica. Y fíjense en cómo va y viene, ¿no es cierto? Cómo va y viene a través del televisor, ¿no es cierto? Eso es corriente alterna monofásica, se llama. Ahora, una corriente trifásica ya está formada, ya no necesitamos dos, necesitamos cuatro conductores, fíjense, necesitamos cuatro conductores, tres fases y un neutro. Y fíjense, ¿no es cierto? Aquí en la corriente alterna ya estamos llevando la energía por tres cables, ya tiene el triple de capacidad, ya no es como el monofásico, sino ya tiene el triple de el triple de capacidad de llevar corriente, ¿no? Un sistema trifásico, obviamente, por eso ya hablamos de mayor cantidad de energía eléctrica, ¿no? Porque ya no estamos llevando por uno, estamos llevando por tres, fíjense, ¿no? RST, corriente, se llama corriente fase 1, fase 2, fase 3 o fase RST, y fíjense en cómo la corriente va y viene, ¿no es cierto?, por las tres fases, ¿no? O sea, un instante pasa la fase R, después viene la fase S, y luego hace la fase T. Eso lo hace en cuestión de milisegundos, ¿no? El ojo humano no detecta esa diferencia entre las tres, es como si las tres estarían llevando al mismo tiempo, todavía no lo hacen, ¿no? Por cable verde, que es el neutro, es el mismo grosor que los otros cables, ¿no? Porque si no sería el triple de grosor. Bueno, ¿alguna pregunta sobre el sistema trifásico? ¿Alguna consulta sobre el sistema trifásico, jóvenes? Bueno, sigamos entonces. Ahora vamos a ver el voltaje fase-fase y el voltaje fase neutro. Hay dos voltajes, fíjense, tanto para monofásico como para trifásico. En sistemas trifásicos existe el voltaje fase-fase, que es el voltaje medido entre dos fases de una red eléctrica trifásica. Y el voltaje fase neutro es el voltaje entre una fase y un neutro. Y sobre todo se mide para una red monofásica. Entonces, fíjense en esta gráfica de aquí. Si yo mido el voltaje entre esta fase y esta fase, se llama voltaje fase-fase y es 380 voltios. Entre esto y esto, 380 voltios. Entre esto y esto, 380 voltios. Eso es para sistemas trifásicos, donde el voltaje es 380 voltios. Después tengo el voltaje monofásico. Fíjense, entre esto y esto es 220 voltios, y esto es 220 voltios, ¿no? Un sistema monofásico. Entonces, de un sistema trifásico, yo tranquilamente puedo obtener un sistema monofásico, ¿no? Y es así seguramente en su casa. En su casa ustedes tienen sistema monofásico, pero por la calle está pasando trifásico, ¿no? Pero de una red trifásica yo puedo conectarme a una red monofásica. ¿Preguntas sobre sistemas trifásicos y monofásicos? ¿Preguntas, dudas sobre sistemas monofásicos y trifásicos? Bueno, entonces a eso se llama sistema monofásico y sistema trifásico. ¿Alguna duda que quieran hacer? ¿Alguna consulta, jóvenes? No le dio a... Sí, ¿cuál era su pregunta? ¿Cuál era su pregunta? Bueno, eso entonces es sistema monofásico y sistema trifásico, ¿no? Bueno, vamos al siguiente subtítulo, que es resistencia eléctrica. ¿Qué es la resistencia eléctrica? Fíjense, se llama resistencia eléctrica a la dificultad que opone un cuerpo al paso de la corriente eléctrica.
la resistencia eléctrica se mide en ohmios. Y fíjense, esta es la formulita para calcular la resistencia eléctrica de cualquier material, ¿ya? La resistencia eléctrica es igual a la longitud dividido entre el área o sección multiplicada por la resistividad del material, ¿no? Entonces la resistencia depende de la longitud, depende de la sección y depende del tipo de material. Ahí tengo los tres elementos, el cual está formado la resistencia. Entonces, la longitud no es necesario explicar, ¿no es cierto? La sección es S. Y la resistividad, fíjense, es una propiedad intrínseca de cada material. Y aquí tengo una tablita de la resistividad. No, si yo analizo esta tabla, por ejemplo, la plata tiene una resistividad de 0,01 ohmios milímetro al cuadrado sobre metro. El cobre tiene 0,0172. Y así sucesivamente va subiendo, ¿no? En los extremos tengo el PVC, que es el aislante del conductor, que tiene 10 a la 21 ohmios milímetros sobre metros. Se conoce como resistividad. Entonces, la propiedad intrínseca de cada material que me indica la oposición al paso de la corriente eléctrica. Preguntas sobre la resistencia eléctrica. Entonces, la resistencia eléctrica es la oposición al paso de la corriente y se mide en ohmios. ¿Preguntas? Bueno, vamos a hacer un ejercicio y creo que vamos a quedar ahí por la clase de hoy. Aquí está, fíjense, el ejemplo dice, calcula una barra de cobre de 12 metros de longitud y 20 milímetros de sección. ¿Cuánto es su resistencia? Yo tengo aquí una barra de cobre de 12 metros y la sección es 20 milímetros. Entonces, ¿cómo se calcula la resistencia? ¿Se acuerdan cómo se calcula la resistencia? Aquí tengo los datos, ¿no es cierto? Longitud 12 metros, sección 20 milímetros y la resistividad es 0,0170. Pide calcular la resistividad. Entonces, ¿cómo se determina la resistividad? La resistividad es igual a la resistencia es longitud, sección sobre resistividad. Tengo los valores, tengo. Entonces, reemplazando, ¿cuánto me sale? Miren. La resistividad es 0,0172 ohmios milímetro metro, la longitud es 12 metros y el área es de 12 milímetros. Entonces, haciendo el cálculo y simplificando obviamente los valores. Milímetros se eliminan con milímetros. Metros se eliminan con metros y me va a quedar en ohmios, ¿no es cierto? ¿Y cuánto sale? ¿Cuánto sale haciendo el cálculo? 0,010. Ya, eso entonces la resistencia de esta barra de cobre. Si yo analizo, ¿no es cierto? El cobre se utiliza para fabricar conductos y porque la resistividad es muy baja, ¿no? Al ser de resistividad muy baja, entonces fácilmente conduce a la corriente eléctrica, ¿no? ¿Preguntas sobre este ejemplo de aquí? Todo claro, ingeniero. Bueno, vamos a otro ejemplo entonces. Este es el otro ejemplo, ¿ya? Dice, calcular la resistencia de un conductor de cobre de 100 metros de longitud y 2, milímetros de sección. Inciso B, calcula la resistencia del aislante de ese material, el cobre, ya, para 100 metros de longitud. Entonces, aquí me pide calcular la resistencia de un cable, ¿no? Un cable de 2,5 milímetros. Entonces, estos son los datos del cable, ¿no? La longitud son 100 metros. Milímetros, la resistividad del cobre es 0,0172. ¿No es cierto? Y entonces con eso obviamente calculo la resistencia. La resistencia es longitud sobre sección por resistividad. Entonces, simplemente tengo que reemplazar igual, ¿no? Reemplazando, fíjense, en 0,0172 ohmios milímetros sobre metro por 100 metros dividido 2,5 milímetros. Entonces, lo mismo, ¿no? Aquí simplificando los milímetros y los metros, voy a obtener la resistencia. ¿Cuánto sale, fíjense, en esta resistencia? 0,688. 0,6. Ya.
0,688. O sea, si yo analizo, ¿no es cierto? Si yo analizo, como es un cable, su resistencia es muy baja, digamos, ¿no? La resistencia de los cables generalmente son bajos, ¿no? Por eso se utilizan para llevar corriente eléctrico, ¿no? Entonces ahora vamos al aislante. El aislante, fíjense, en la parte externa, donde obviamente ya su resistividad ya no es lo mismo, ¿no? La resistividad de un aislante es 10 a la 21 ohmios milímetros sobre metro. Entonces tengo que hacer lo mismo, ¿no? ¿Cuánto sale la resistencia? Reemplazo, ¿no? 10 a la 21 ohmios milímetros sobre metro por 100 metros por 3,2 milímetros. ¿Y esto cuánto me da? Milímetros se eliminan con milímetros, metros con metros, y ¿cuánto me da la resistencia? ¿Cuánto salen? Tres punto ciento veinticinco por 10 elevado a la 22. Ya, muy bien. 3,25 por el 22. Miren, así sería, ¿no? Así sería. ¿No? Entonces, por eso los aislantes se caracterizan por tener elevada resistencia eléctrica y como es tan elevado ya no dejan circular la corriente eléctrica. ¿Alguna consulta? Ingeniero, yo tengo una duda. A ver. Respecto a la resistibilidad, eso varía dependiendo del material, ¿no? Sí, eso. Hay una tabla, mire, voy a volver atrás. Cada material tiene un valor, ¿no? Aquí vimos en la anterior tabla, pero vamos a ver aquí. Ahí está la tabla, ¿no? De ahí se saca la resistividad, ¿no? Cada material tiene un valor de resistividad diferente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a quedar aquí en resistencia. La siguiente clase vamos a empezar aquí desde el circuito eléctrico, ¿no? Por si acaso, la semana que viene vamos a acabar el tema número 2 y vamos a fijar fecha del segundo parcial. Por lo tanto, vayan haciendo su práctico y que estamos cerquita del primer parcial, ¿eh? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, si no hay más duda, entonces, ¿sí? Para el práctico, ¿sí o sí tienen que ser de grupo de A3 o puede ser uno de 4? Pueden hacerlo de 4, algunas excepciones voy a hacer yo, ¿no? Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Bueno, si no hay más dudas, quedamos ahí, jóvenes, hasta el día lunes sería, ya. No se olviden, por favor, de su práctico y bueno, ir repasando lo que avanzamos bien, ¿no? Quedamos ahí, jóvenes. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Hasta luego, ingeniero. ingeniero. Muchas gracias. Hasta luego, ingeniero.